Bueno, es un punto, antes de comenzar con el nuevo tema, es un punto que se va a estar viendo más y más, porque, o sea, cada vez, obviamente, hermanos, obviamente que las promesas de Dios son poderosas, ¿verdad? O sea, están escritas y actuaron, tienen su poder en el tiempo pasado, en el presente y lo van a tener en el futuro. O sea, la palabra de Dios es poderosa. Entonces, cuando la manifestación de la palabra de Dios no se ve, el problema, como hemos dicho, no es Dios. El problema es que nosotros no estamos bajo la lluvia que está cayendo, que Dios ya derramó en Jesucristo. Entonces, lo que Rodrigo está entrando, lo que Dios le está hablando, es que la obra ya está terminada. Toda la obra de Dios la acabó en la cruz. Entonces, todo lo que jamás se nos iba a proveer en el Espíritu, en el nuevo nacimiento, se terminó en el momento que nosotros accesamos a esa gracia, cuando recibimos a Jesucristo como Salvador. Entonces, todas las cosas que Dios tiene ya están terminadas dentro de nosotros. La cuestión es que tenemos que aprender cómo accesar a esa gracia. Y cuando Rodrigo me estuvo diciendo eso, yo me puse a meditar en las cuestiones que yo estaba haciendo delante de Dios. Y sí, ciertamente predico la gracia y creo por fe, pero cuando acciono esa fe, la acciono y en algún momento de mi caminar creo que porque la estoy confesando, Dios me tiene que contestar. Y no es así, hermanos. O sea, porque entonces se convierte en obras. Y la palabra claramente dice en Gálatas que la esclava con la libre no puede recibir en la misma casa. O sea, las obras y la gracia no pueden estar en la misma casa. Pues o es una o es otra. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque ya la obra está terminada. Yo no tengo que accesar absolutamente nada más que entrar en acuerdo con lo que ya se depositó dentro de mí. Y la provisión está dada por Dios en su palabra. Por eso, tanto pleito entre doctrinas en que de la siembra y de la confesión y del el diezmo, y que si no das el diezmo te vas al infierno, y que si no das el diezmo el devorador puede actuar en tu casa, si lo das no va a actuar en tu casa. Ninguna de esas es cierta. Porque en el Nuevo Testamento, bajo la nueva, sí, bajo el nuevo pacto, todo fue depositado en nosotros. Nosotros nada más entramos, si estamos trabajando por obras, estamos bajo un paraguas. Tenemos que salirnos a la gracia de Dios que ya está continua derramando, a la lluvia. Tenemos que salir a mojarnos. Entonces yo solamente hago las cosas porque Dios ya dio esa provisión en la cruz. Pero cuando vengo a la promesa, vengo a Cristo Jesús. Y es su gracia, fue su obra, no las que yo estoy haciendo para recibir la manifestación. Esa ya está dada. Pero es la obra de Jesús a la que yo tengo que clamar y darle gracias y estar en acuerdo con Él. Y eso, hermanos, está revelándose cada vez más al cuerpo de Cristo. Por eso me llamó mucho la atención y le estoy poniendo, o sea, yo oí la palabra de Dios, no porque sea mi hijo, porque si alguno de ustedes me habla la verdad o la verdad apegada a lo que estamos creyendo, lo voy a escuchar de quien venga, porque yo ando buscando la verdad, no a la persona en sí o a la denominación. Pero definitivamente la palabra de Dios es poderosa y si no estamos viendo la manifestación continua como en los tiempos de Jesús, como cuando Jesús caminó en la tierra bajo el poder del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, porque así dice la palabra, bueno, entonces yo debo
de analizar de qué manera estoy haciendo mis confesiones, porque Dios no detiene su poder, ni hace acepción de personas, ni dice el hermano ya lleva 20 años estudiando y tiene una fe tremenda y el otro nada. No, no, no. O sea, Dios no hace acepción de personas. Si la persona se sale a la lluvia, recibe, se moja, pero si estás tú bajo el antiguo pacto, bajo el paraguas, está seco, ¿verdad? Entonces estamos entrando en tiempos muy emocionantes para el cuerpo de Cristo y por eso las promesas que vemos en Juan, en mayores obras harán, o sea, todo eso, pero es ya ahorita para nosotros. Y vamos a estar en la medida que Dios siga revelando todo eso. Hermanos, pero qué emocionante, porque finalmente se acaba el pleito entre, bueno, no necesariamente se acaba el pleito, porque los que no entiendan van a seguir con ese pleito, ¿verdad? Pero sí se acaba definitivamente la discordia entre, si no diezmas te vas al infierno, si no diezmas no puedes prosperar, si no, se acaba todo eso. Porque en el nuevo pacto ya no hay diferencia entre una persona y otra, ¿verdad? El que es parte de la iglesia está bajo la única ley del amor, y bajo la ley del amor es donde se recibe lo que Dios ya manifestó en Jesucristo. Pero ahora hacemos eso por amor a Dios. Sí, No por obligación. claro. O sea, las obras que hacemos, las hacemos como resultado de la salvación en la cruz, que ya fue todo terminado. Entonces yo sí quiero que comiencen a quitarse la mentalidad de que yo tengo que hacer cierto número de confesiones o ciertas obras en cuanto a mi prosperidad para poder conseguir algo, para poder que Dios se mueva a misericordia o para que Dios lo manifieste en mi vida. Eso es una gran mentira. Porque mientras yo siga pensando eso, aunque yo crea estar bajo la gracia, sigo ejerciendo mi fe bajo las obras. Porque estoy esperando que Dios me conteste a las acciones que yo estoy haciendo. Y Dios ya terminó su obra. Dios es poderoso, hermanos. Y en estos tiempos vamos a estar viendo cosas sobrenaturales como no se habían visto en mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la revelación y pues estamos listos para lo que sigue, ¿no? Bien, nuevamente, antes de comenzar, nada más quiero volverlos a la situación en Israel. Estemos orando por Israel, como dice el Salmo, porque la situación está muy difícil. O sea, está habiendo nuevamente continuos ataques sobre las familias individuales, brotes individuales, pero muy frecuentes. Y están resultando en muertes de personas israelitas, ¿verdad? Y todo eso se debe, hermanos, a este nuevo evento que hubo en el que, me estoy refiriendo a la luna, ¿verdad? La final de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, en la que vamos a ver ciertamente algo que tiene que ver fuertemente con Israel. Y lo que se está viendo ahorita es que lo vamos a ver en el libro de Ezequiel en las diferentes sesiones, porque Ezequiel profetiza, Dios le dice que profetice acerca de ciertas cosas. Y una de ellas es que un país que está en el norte, y lo vamos a ver los nombres, lo iba a bajar Dios con un gancho en la boca, garfio. Y lo iba a bajar para tratar con él en frente de Israel por la forma en la que trataron a Israel anteriormente. Iba a venir él y otras multitudes de naciones. Entonces, lo que está sucediendo, yo siempre me imaginé, ¿verdad? Porque uno tiende a hacerse imágenes en la mente, ¿verdad? Pero yo siempre me imaginé que iba a venir el ejército de Rusia acompañado con
Irán y con Turquía, a lo mejor, que es el que está faltando, y todos los que están ahorita en contra de Israel, que son la mayoría de los que están alrededor de él, que iban a venir todos y se iban a estacionar ahí en el valle de Jezreel, ¿verdad? En lo que se llama, lo que la Biblia llama el monte de Armagedón, monte Meguido. Y ahí van a tener, bueno, sí va a haber esa batalla definitivamente. Pero ahora que las cosas se están acomodando y ya Rusia ya ocupó su puerto marítimo que conecta a Siria con el mar Mediterráneo, que la ciudad de Latakia o Lataca, creo que se llama, y ya están ahí con tropas, y ya están con aviones, y están personal del ejército, y luego China está allá también en el mar Mediterráneo con sus barcos grandísimos portaaviones, y Irán, Irak, apoyándolos en Siria, unos contra los rebeldes y otra a favor de los rebeldes y otros en contra de los rebeldes, o sea, a favor de Assad. Y veo lo que la Biblia dice, que Damasco va a ser montón de ruinas, que ya casi es. Pues no me deja de sorprender, digo, la palabra de Dios me sorprende todos los días, pero no me deja de sorprender el hecho de esa guerra que se presenta como una parte de las tres partes de Gog y Magog, como la probable manifestación de ella. Porque ya están todos ahí, ya están ocupando ese territorio, e Israel está pegadito, porque una de las fronteras de Israel es con Siria, es por medio de las alturas de Golán, donde ven todo hacia abajo, pero es parte de Siria. Entonces ya están en el mismo lugar, y de ahí al valle de Jezreel es, pues en el mapa está así chiquitito, ¿verdad? No, o sea, ya está a la puerta, hermanos. Entonces sí tenemos que estar alertas por las señales. No les estoy diciendo que ya es, pero Dios nos dijo que estuviéramos alertas para que cuando la higuera pusiese sus hojas verdes, que es Israel, y las naciones que están alrededor, los árboles proféticos que ocupen su lugar, pues ya todo se está dando. Entonces a mí no me sorprendería en lo más mínimo, a como se está viendo ahorita, que el cumplimiento de esta luna que acaba de pasar, que tiene que ver con Israel, sea la manifestación de la guerra, de la primera etapa de la guerra de Gog y Magog. No me sorprendería en lo más mínimo. Y qué emocionante, aunque digo, definitivamente las pérdidas humanas van a ser grandísimas. Por eso la oración, porque la oración no conoce fronteras. Una parte de la armadura de Dios, si ustedes leen Efesios 6, nos habla acerca de las partes de la armadura de Dios: el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, y el calzado del evangelio, el escudo, y nos va describiendo cada una de esas partes de la armadura de Dios. Pero no son 6, hermanos, sino 7. Porque si ustedes leen más abajito, habla acerca de la oración como jabalina, no jabalina de los marranos que andan en el monte, sino jabalina como de esa lanza. Entonces, cuando habla eso Efesios, habla de lanzar la oración como una jabalina hacia el lugar donde estamos orando. Y en el ámbito espiritual no hay fronteras. Es como estamos nosotros aquí. Es lo mismo. Entonces, las oraciones de nosotros deben de ser por esa paz de Jerusalén, que sean guardados dentro de sus muros, como dice el Salmo, y de continuo estar protegiendo, poniendo escudo alrededor de ellos, aunque sabemos lo que va a suceder, aunque sabemos que van a venir, y en la segunda etapa de la guerra de Gog y Magog va a haber muertes, ¿verdad? Muchas. Pero nuestro llamado ha sido a eso. Mientras nosotros
viviendo en un lugar donde hay relativa paz, aunque estuviera la guerra, aunque estuviera como estuviera, estamos bajo la protección del escudo de Dios si lo aplicamos, si accesamos la gracia y le damos gracias a Jesús por lo que hizo en la cruz. Decimos, Señor, gracias porque tú me proveíste de ese escudo, ya es mío. No tengo que ganarlo, simplemente tengo que salir y mojarme de ese escudo que me protege. Y caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí y a mi familia no llegarán. Entonces, el acceso a esa protección no es, volviendo a lo que estábamos diciendo, no es por la obra que estoy yo tratando de ganarme a Dios para que me proteja. No, ya la tengo. Simplemente me estoy mojando. ¿Ven qué bonito? O sea, no tenemos que convencer a Dios de nada. Al contrario. Híjole, no me canso de maravillarme ante la grandeza de Dios en la obra que hizo desde el principio. Desde que el hombre cayó, pecó y Dios. Déjenme preguntarles una cosa. ¿Qué harían ustedes si un hijo de ustedes cayera a lo más profundo de cualquier tipo de pecado? ¿Qué harían ustedes? No, pues mira lo que hiciste. Ya no eres mi hijo. Digo, ¿alguno de nosotros haríamos eso? Dios tampoco. Cuando Adán cayó, la reacción ahora veo el amor de Dios. O sea, la reacción de Dios fue como un padre querer abrazarlo y sostenerlo, pero no podía hacer eso. Porque la gracia de Dios, la gloria de Dios es tan fuerte para destruir el pecado como para crear algo en alguien. Tiene el mismo poder creativo que destructivo. Entonces, si Dios hubiera abrazado a Adán, lo hubiera desintegrado totalmente el cuerpo y el espíritu, no, porque ya estaba caído. Ese es eterno. Pero se hubiera destruido completamente. Pero Dios comenzó un plan para que esa gloria regresara. Y es lo que vamos a ver en el libro de Ezequiel, en las siguientes 3 sesiones o 4 de este libro. ¿Ok? Amén. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Había un detallito más. No. Aparte de lo de Israel. Pero bueno, ustedes, es mi recomendación, ¿verdad? Que no dejen de orar por Israel. Después les digo, era acerca de Netanyahu y de la oración que hizo, del discurso que hizo frente a las Naciones Unidas. O sea, acuérdense que ellos no tienen el espíritu nacido de nuevo. El espíritu de ellos está muerto. No tienen la capacidad que tenemos nosotros porque no tienen acceso al Espíritu de Dios. Entonces, la reacción de ellos, yo la puedo esperar muy diferente a la de nosotros. Nosotros ante una reacción de esas no debemos de reaccionar a las emociones, hermanos. La doctora Leaf dice que cuando venga un agente de estrés a nuestras vidas, dice que no debemos nosotros de tomar a esa presentación de estrés, sea externa o interna, no debemos de reaccionar a la emoción que está causando en nosotros. Dice ella que esa emoción debe ser una que nos alerte a la situación que se nos está presentando. Pero esa emoción inicial o ese factor de estrés que está viniendo
la respuesta nuestra no fue diseñada para seguir a esa emoción porque el estrés vino, sino nos alerta y es cuando la palabra de Dios tiene que entrar para entonces decidir lo que vamos a hacer frente a esa situación. Me gustó mucho como lo puso, porque yo se los había predicado antes, porque lo había escuchado el hermano Kenneth, de cómo nosotros cuando recibimos una noticia mala, no debemos de seguir a la emoción, porque nosotros fuimos diseñados para que las emociones nos sigan a nosotros, no nosotros a la emoción. Entonces, ahora que ella, bajo el estudio científico, dice, hey, cuando reciban una noticia de esas, no respondan a ella. Es una situación de alerta para el cuerpo. Pero después tiene que entrar el espíritu y decir, la palabra de Dios dice, soy sano por las llagas de Jesús. ¿Me entienden? Y traemos cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo y no lo dejamos que produzca sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. Qué bonito, ¿verdad? Cómo se está conjugando la palabra de Dios y la ciencia. Claro, Dios siempre ha tenido la razón. La ciencia apenas está entrando en acuerdo con eso, ¿verdad? Amén. Bueno,